Buenos días, mi nombre es Jenny Fajardo, estudiante de la Facultad de Administración de Empresas. En esta ocasión hablaremos de la importancia de la administración pública en cuanto a seguridad en Bogotá. Para esto tenemos como invitado al doctor Raúl Rodríguez, comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, quien nos resolverá algunas dudas sobre este tema. Bienvenido, doctor Raúl Rodríguez. Primera pregunta. ¿Cuál es la misión de la administración pública en situaciones como las marchas en Bogotá que afectan en una u otra forma a gran parte de la ciudadanía? La misión en estas circunstancias para la administración pública es fundamental porque de eso depende cómo se prevé, cómo se maneja y cómo se retroalimenta con base en la experiencia para evitar errores y fortalecer lo bueno para manejar estas circunstancias que ponen a prueba la coherencia y la coordinación entre varias organizaciones de la administración pública, en este caso la administración distrital, que debe coordinar con la administración nacional y regional. ¿Cómo es la coordinación de las diferentes instancias u organismos de la administración pública frente a situaciones que generan las marchas? Esa coordinación depende de las directrices que en este caso traza el Gobierno Nacional para manejar circunstancias como las manifestaciones públicas. Aquí hay un ente que es el Ministerio de Gobierno que le compete manejar esas circunstancias en coordinación con las autoridades civiles, particularmente con la Policía Nacional. Como es en Bogotá, toda la coordinación está a cargo de la alcaldía, pero bajo las directrices, bajo las pautas que traza el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior en coordinación, en este caso, con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Como proceso administrativo, ¿cómo implementan la planeación, organización, ejecución y evaluación en este tipo de situaciones? Sí, efectivamente, estas situaciones demandan un proceso de planeación muy estricto, con cronogramas establecidos, con responsabilidades que implica las 4 etapas básicas de la planeación, de la gestión. Primero, la planeación, para poder establecer, con base en experiencias anteriores y analizando las circunstancias actuales, cómo va a ser el papel, cómo se van a administrar el recurso humano, la parte operativa, la logística, hasta la misma parte financiera. Eso en cuanto a la planeación. Luego viene la parte de la ejecución, que depende del otro pilar de la gestión, que es la organización. Entonces se necesita que no haya duplicidad de funciones, que haya coherencia, que se manejen tiempos y movimientos. Y la última, que es la evaluación. Entonces aquí se cumplen los 4 pilares de la gestión básica, con todos los complementos que cada uno de ellos tiene. ¿Cuál es la misión del talento humano en los procesos de gestión para el manejo de situaciones que generan las marchas? Sí, efectivamente. En esta gestión lo más importante es el talento humano. ¿Por qué? Porque si nos atenemos a lo que ha ocurrido en los últimos meses, las últimas semanas en Bogotá y en varias ciudades del país, en el caso, por ejemplo, de la manifestación de los estudiantes, ahí lo fundamental es garantizar la libertad de expresión, pero bajo ciertas normas que establece la ley. De ahí que el conflicto que hay, por ejemplo, con el papel del ESMAD, pues el papel del ESMAD es fundamental porque garantiza el orden y predispone las circunstancias para que se facilite el desplazamiento de la manifestación pública. Entonces yo considero que todo el proceso de planeación, el proceso de gestión, tiene un factor clave que es el talento humano, que demanda capacitación, que demanda trabajo en equipo, coordinación, compromiso, responsabilidad y todos los valores que giran alrededor del talento humano como factor primordial de cualquier proceso de administración. ¿Cómo se gestionan los recursos financieros, tecnológicos, logísticos en esta misma situación? Así como el talento humano es primordial y esencial en un proceso de administración para una situación como las manifestaciones públicas, la consecución de los recursos, porque esto demanda gastos y responsabilidades. Entonces, así como el gobierno central define unas pautas y unas directrices, el mismo gobierno central, en este caso a través del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, define cómo se va a financiar esa estrategia o ese proceso de gestión para estas circunstancias. Entonces, así como hay coherencia, integración, coordinación en el talento humano, a la par debe haber una integración, coordinación, coherencia en la parte financiera. Y el gobierno
tanto nacional y en este caso la Alcaldía de Bogotá a través de las secretarías tiene la disponibilidad de recursos dentro de su presupuesto para financiar estas circunstancias. Ante la frecuencia de estas situaciones de marchas, ¿cómo se establece un aprendizaje con el propósito de corregir errores y fortalecer estrategias? En esta época de la gestión también hay un término muy de moda que se llama resiliencia, que es aprender y salir fortalecido de las crisis. Estas situaciones de manifestaciones como tienen imprevistos, a veces generan problemas de violencia, son situaciones de crisis de las cuales se aprende. Y efectivamente lo que hemos visto en Bogotá y en Colombia y en otras ciudades del mundo es que a partir de estas circunstancias y con eso que yo llamo resiliencia en el sentido de que con base en una crisis se aprende y se sale fortalecido y se superan las circunstancias, yo creo que todas las partes que intervienen en estas circunstancias están aplicando eso. Si vemos el caso de los estudiantes que cada día son más organizados, rechazan la violencia y tratan de trabajar en coordinación con las autoridades para evitar que haya presencia de vándalos o violentos que muchas veces distorsionan el objetivo de esas marchas públicas. Muchas gracias, doctor Raúl. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.